Ahí está. Como les dije, vamos a retomar un poco historia argentina independiente. Mi idea es ver de acá hasta que termine diciembre, vamos a llegar a ver hasta mediados del siglo XIX, vamos a ver los gobiernos del régimen de Juan Manuel de Rosas, el régimen rosista. Política, social, económicamente, hasta ahí vamos a tratar de llegar. Cosa que cuando volvamos veamos la última parte y bueno, va a quedar un poco más o menos cubierta la materia. Y también vamos a trabajar de la misma forma. Voy a hacer todo para que entreguemos 2 trabajos antes de que termine diciembre y de esa manera poder tener ahí 2 notas, ¿no? Así que bueno. Voy a hacer lo mismo, voy a explicar así rápido un poco de qué va esta parte. Después le voy a subir el Power y por último voy a explicar las consignas. Así que bien, vamos a arrancar. Buenos Aires. Hola, mira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí te vi, pero no sabía si estabas bueno. A ver. Buenas. Bien, fíjense que nosotros nos quedamos en 1820, en la famosa anarquía del año 20. Y de allí vamos a tratar de retomar y de manera rápida vamos a ver la década de 1820, la cual fue una etapa bastante particular, o sea, fue una época de bastante inestabilidad política, por un lado, en que van a ir acrecentándose cada vez más los enfrentamientos entre unitarios y federales, y donde al final de la década va a aparecer la figura de Juan Manuel de Rosas como una persona, noviembre, Día de la Soberanía, recordando el combate de la Vuelta Obligado, donde Rosas comandó, vamos a decir, la defensa de la Confederación Argentina. Pero ya a fines de la década del 20 va a ser una persona muy importante que después va a terminar de consolidar su poder durante los 20 años que estuvo siendo gobernador de Buenos Aires. Pero no nos adelantemos. En estas 2 semanas, recuerden que esta clase corresponde a la semana pasada y a esta, nosotros por ahí lo que tenemos que ver es la década de 1820 en general, hasta que Rosas llega al poder. Años en los cuales, si se acuerdan, si nos volvemos atrás, teníamos por un lado Buenos Aires, la provincia más importante, que es por los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, y estaba ahí tratando de recuperarse de lo que fue esa derrota, y por otro lado en el interior estaban los caudillos federales, la idea del federalismo por ahí se imponía un poco sobre el unitarismo, pero bueno, vamos a ver qué pasó exactamente. Por un lado vamos a ver la política interna y por otro lado vamos a ver la política externa, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por partes. Primeramente vamos a estudiar la provincia de Buenos Aires, que fíjense, finalizada la famosa anarquía del año 20, finalizados esos enfrentamientos que vimos que subieron varios gobernadores en mucho tiempo, desde el año 1820 hasta 1860 como feliz experiencia en la cual su gobernador Martín Rodríguez y su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia llevaron a cabo una exitosa política que permitió a Buenos Aires volver a fortalecerse y ser la provincia más importante de las Provincias Unidas, para la redundancia, sobre todo porque controlaba la aduana y el comercio exterior de las provincias. Toda mercadería que ingresaba o que se exportaba de lo que hoy en día es la Argentina pasaba por Buenos Aires, como sigue siendo hasta el día de hoy, para la provincia de Buenos Aires. No se repartía con el resto del país. Y ahí radica un problema que recién se va a solucionar tras 60 años, en el año 1862 aproximadamente. Así que bueno. Fíjense que las provincias y Buenos Aires más o menos coexistían. Durante esta etapa se van a llevar a cabo, se sancionaron 2 leyes muy importantes que esto tienen que tener en cuenta y después la vamos a volver te lo voy a preguntar, que es la ley fundamental sancionada en el año 1824 en un congreso convocado por Buenos Aires en el cual se reunieron los representantes de las provincias. ¿Y qué dictaba esta ley tan importante? Confirmaba la autonomía de cada provincia. Recuerden que no existía un presidente, no existía un gobierno nacional, sino que cada provincia era autónoma. Pero, y esto es interesante, el manejo de las relaciones exteriores, las provincias le cedían a Buenos Aires por ser la provincia más importante y por tener el puerto,
que hable, vamos a decirlo, en nombre de todas, ¿no? Que se relacione con el mundo en nombre de las del interior. Así que eso fue muy importante, la ley fundamental, porque ya con esa acción que fue consensuada por las provincias, directamente le están asignando a Buenos Aires una importancia por sobre el resto, ¿no? Y ahí, a los poquitos días en ese mismo Congreso, se sancionó un tratado considerado fundamental tanto para la política como para la economía de las Provincias Unidas. ¿Por qué? Porque en el año 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, el cual, fíjense, Gran Bretaña reconocía la independencia de las Provincias Unidas, algo totalmente fundamental, porque que la nación más importante del mundo reconozca la independencia era de ser parte de España o de alguna otra potencia colonial. O sea, era como garantizar la independencia, pero obviamente que eso no era gratis, ni lo hicieron de buenitos que son, sino que a cambio las Provincias Unidas se transformaron, mejor dicho, Gran Bretaña se convirtió en su principal socio comercial. Básicamente, Gran Bretaña quería asegurarse que las exportaciones, sobre todo estaba muy interesada en el cuero que se producía acá, eso ya lo vimos, la mayoría vaya a Gran Bretaña a un muy bajo precio, iniciando así una larga historia de relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña que recién a mediados del siglo XX se va a cortar un poco. Así que bueno, no obstante, estos tratados fueron muy importantes y fueron consensuados, llevados a cabo por las dos, por las provincias, ¿no? Por todas las provincias en sí. Fíjense que este Congreso que se reunió y sancionó estas leyes no pudo lograr sancionar una constitución y lograr una organización nacional, sino que seguíamos con esa falta de una autoridad a sí misma, o al menos por un tiempito más. ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Acá tienen que prestar atención. Estamos en el año 1826, ya vimos que este Congreso Constituyente que sancionó la ley fundamental y la ley de amistad con Gran Bretaña no logró sancionar la Constitución, pero sí, fíjense, y esto es muy interesante. Años después, en 1826, este mismísimo Congreso, que obviamente había mayoría de bonaerenses, de porteños, y estaba muy relacionado al gobernador Martín Rodríguez y al ministro Rivadavia, sancionó por su cuenta y sin consultar con las provincias del interior la ley de presidencia. Fíjense que este Congreso sancionó en el año 1826 la ley de presidencia, la cual creaba un poder ejecutivo nacional. Por primera vez creó el cargo de presidente, y el elegido para desempeñar ese cargo fue nada más ni nada menos que Bernardino Rivadavia, el ministro de Gobierno de Buenos Aires. Por ahí, cuando hay elecciones, muchos dicen o usan como una muletilla, ¿quién se va a sentar en el sillón de Rivadavia? Básicamente porque Bernardino Rivadavia fue, si nos ponemos a pensar, el primer presidente que fue un cargo creado por la ventana, vamos a decir, o creado únicamente por este Congreso porteño, que obviamente cuando él asumió no tuvo el apoyo de las provincias, pero mal que pese fue, o sea, efectivamente pasó que él se convirtió en presidente, al menos durante 2 años nomás duró su presidencia, convirtiéndose así en el primer presidente de las Provincias Unidas. Y fíjense que, obviamente, ¿qué pasó? Si estamos diciendo que no se ponían de acuerdo las provincias del interior y Buenos Aires para llegar a una organización, que Buenos Aires por su cuenta haya creado el cargo de presidente, haya sancionado la ley de presidencia sin consultar con el resto, obviamente que generó un mayor enfrentamiento entre los unitarios y los federales. Obviamente que estaban, esta armonía, tenue armonía que había, se va a romper, y lamentablemente para Rivadavia su mandato va a estar caracterizado por políticos internos. Porque obviamente las provincias no querían saber nada con tener un presidente elegido por Buenos Aires y que seguramente iba a tratar de aplicar toda una serie de políticas consideradas centralistas o de los unitarios. Tal es así que durante esta etapa incluso se llegó a sancionar una constitución, la Constitución de 1826, la cual obviamente no fue aceptada por las provincias. Digamos que pasó sin pena ni gloria porque fue una constitución netamente porteña. Pero bueno. Sumado a los problemas que Rivadavia tenía a nivel interno, hay que sumarle que, y esto un poco lo vimos en América,
Ni bien él asume como presidente por la posesión de la banda oriental, que hoy en día es Uruguay, y que si recuerdan lo que vimos en la otra materia, esta región de la banda oriental siempre históricamente perteneció a España y era parte del virreinato del Río de la Plata. Había sido conquistado por Portugal, después Brasil consiguió su independencia y pasó a ser un territorio brasileño. La banda oriental se rebeló contra la autoridad brasilera y quiso pasarse, vamos a decir, a ponerse bajo jurisdicción de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y ahí es cuando comenzó el conflicto, ¿no? Obviamente que Brasil y las Provincias Unidas se enfrentaron en una guerra que duró aproximadamente 3 años, desde 1825 a 1828, por la posesión de la banda oriental. Como les dije, esto es un tema que nosotros ya lo vimos, lo vamos a pasar por alto. Fíjense que ahí al mando del ejército argentino, personalidades como Carlos María Alvear, Guillermo Brown, la guerra iba relativamente bien para las Provincias Unidas, pero los pueblos brasileños muy hábiles fueron a bloquear el puerto de Buenos Aires, lo cual le cortaba los suministros. En fin, no vamos a tener mucho en esto, pero sí de que, como ya vimos en América, cómo se resolvió este conflicto. La banda oriental no fue ni para uno ni para el otro, se creó en 1828 un estado independiente que es la República Oriental del Uruguay. Así que es un territorio perdido de las Provincias Unidas. Así que fíjense, en el plano exterior Rivadavia estaba peleando una guerra contra Brasil y en el plano interno tenía, si bien era el presidente, no era reconocido por las provincias o por la mayoría de las provincias. Quiso imponer una constitución, el Congreso, que lo nombró a él, quiso imponer una constitución, la cual fue rechazada mayoritariamente. Esta constitución del año 1826 que no es recordada porque fue un intento así sagaz, fugaz, que no tuvo éxito. Por lo cual, la situación era bastante controversial. La experiencia de Rivadavia, la experiencia de tener un presidente duró muy poquito tiempo. Fíjense que Rivadavia, derrotado, o sea, si bien no fue derrotado militarmente en la guerra con Brasil, sí, el hecho de haber perdido la banda oriental fue un golpe muy duro, sobre todo para el ejército. Y por otro lado, estando al borde de la guerra civil a nivel interno, no tuvo más remedio que renunciar y directamente el cargo de presidente se disolvió. Duró 2 años, renunció a Rivadavia y dejó de existir ese cargo de presidente. Al estado anterior de que cada provincia se gobernaba a sí misma y Buenos Aires tenía la representación de las relaciones exteriores. Una vez más, los intentos de la Organización Nacional fracasaron. Pero de acá, esto es muy interesante porque las consecuencias van a ser bastante graves. Una vez que se disuelve, obviamente, la presidencia, las relaciones exteriores pasaron a depender de la provincia de Buenos Aires. Fue la provincia de Buenos Aires la encargada de firmar la paz con Brasil. ¿Quién era el gobernador en ese entonces de Buenos Aires? Un tal Manuel Dorrego, una persona muy reconocida, sobre todo de la campaña bonaerense, es decir, del interior de la provincia de Buenos Aires. Él era un federal o tenía una tendencia. Recuerden que siempre podemos decir que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad era más unitaria y el interior era federal. Durante mucho tiempo también vamos a ver que en estos enfrentamientos no se sabe bien, había provincias del interior que eran unitarias y provincias como Buenos Aires que eran federales. Es como a veces se hacía como una ensalada ideológica, pero era producto de la situación política. La realidad es que Dorrego va a ser el gobernador de Buenos Aires que va a firmar la paz con Brasil y esto le va a traer bastante problemas a Dorrego. ¿Por qué? Porque como les dije, la derrota con Brasil y la pérdida de la banda oriental tuvo o generó bastante polémica y sobre todo en el ejército, los oficiales del ejército que fueron a luchar a Brasil, que encima iban ganando la guerra del punto de vista, bueno, terminaron con un empate, por así decirlo, ¿no? En el cual se creó Uruguay. Obviamente que cuando regresaron, estos oficiales, que en su mayoría eran de tendencia unitaria, estaban muy disconformes con la firma de la paz y iban a enfocar todo